Queremos aclarar y dejar claro, pues, valga la redundancia, frente a la opinión pública, ciertos aspectos que se vienen ventilando de manera extraoficial y malintencionadamente frente al consorcio y la ejecución del contrato del contrato de obra pública número 301.17.5-002 del 6 de agosto de 2021, que fue firmado en el municipio de Paz de Ariporo el 17 de septiembre de 2021. Frente a esto, entonces, queremos precisar varios temitas muy importantes en cuanto a lo que se viene ventilando, como ya lo decía. Entonces, primero que todo, estamos poniendo la cara frente a los medios de comunicación y por ende frente a la comunidad en general, dejando claro nuestra posición y teniendo tenemos la oportunidad de dejar en la opinión pública de nuestra parte una opinión y una claridad frente a los hechos que se vienen suscitando y frente a los comentarios malintencionados de algunos personajes, incluso algunos funcionarios que en este momento ejercen sus cargos públicos, y queremos dejar eso en claro primeramente. Como segunda medida, pues nosotros queremos dejar una posición frente a la administración del municipio de Paz de Ariporo, donde queremos solicitar su apoyo, su ayuda, su acompañamiento para poder nosotros seguir ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber como contratista en la obra de la vía de pavimentación en el corredor vial entre Paz de Ariporo y Montañas del Tutumo, que son los que estamos ejerciendo en este momento. También queremos dejar claro que no es cierto que el consorcio, como se viene ventilando en los medios públicos y a la opinión pública, que el consorcio haya recibido un 40% de los recursos. Porque si bien es cierto, hubo un anticipo, ¿sí? Un anticipo de más de 12.000 millones, también es cierto que este anticipo está depositado en una fiducia. Y tanto la alcaldía como la interventoría y las demás entidades de control, pues en su momento conocen los informes de los rendimientos, los informes del manejo, del buen manejo del anticipo, y valga la pena aclarar de una vez, hay unas pólizas que cubren este buen manejo del anticipo. Entonces, queremos hacer la invitación también a estos funcionarios y las personas que están generando comentarios malintencionados a que primero hagan, se documenten, ¿sí?, de estas situaciones y, digamos, tengan una información y una base en cuanto a esta misma para poder salir a dar estas opiniones, porque no es cierto que el contratista como tal tenga un anticipo y que ya le giraron todos los recursos. Está en una fiducia y los respectivos informes los respectivos informes reposan en la entidad encargada del control de estos recursos, que es la alcaldía. Ingeniero, para aclarar, a la fecha, ¿cuántos son los deudos que ustedes tienen con gente del sector que trabaja con ustedes y cuál es el porcentaje de ejecución de la obra? Exacto. A la fecha nosotros tenemos un porcentaje de ejecución del 31.5%, ¿sí? Una ejecución general del 31.5%, y queremos ser enfáticos en este porcentaje de ejecución, porque salen personajes a decir que llevamos el 10%, que llevamos el 15%, fundamentados en no sé qué, fundamentados en no sé realmente técnicamente si ellos enviaron un ingeniero a hacer un análisis, si han hecho un análisis de las cantidades ejecutadas, la verdad no lo sé, pero nosotros, y avalado por la interventoría, nosotros como contratistas y con el aval de la interventoría, tenemos un avance del 31.5% de ejecución del contrato a este momento. Ustedes en este momento han recibido por actas parciales dineros aparte del anticipo, lo que significaría que pues, efectivamente se ha podido avanzar en el contrato.
Sí, claramente, claramente. Nosotros hemos cobrado 2 actas parciales referentes al avance, como usted lo menciona, del contrato, porque es claro, también hay que dejar claro, no es que simplemente la entidad por voluntad propia o porque ellos quieren hagan un desembolso al contratista. Hay un avance de obra, está estipulado en el contrato de que a medida que va avanzando la obra se hacen unos desembolsos parciales de acuerdo a la ejecución del contrato, es totalmente legal y está estipulado, está sustentado con unas memorias de cantidades, está sustentado por una aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad, y eso es lo que ha sucedido. Se han hecho 2 desembolsos parciales de acuerdo a la ejecución y al avance de la obra, y es claro que incluso es menor al mismo avance y ejecución de la obra. Ingeniero José Gilmer, la principal molestia de los transportadores que, según ellos, origina el paro actual es que de repente, dicen, aparece el contratista con 10 volquetas nuevas y que presuntamente había adquirido anteriormente unos compromisos con ellos de contratar todo el transporte de material con sus volquetas. ¿Qué se puede señalar al respecto? Bueno, frente a esa pregunta hay muchas variables. La primera es cuando hablan de ese compromiso, un compromiso totalmente ilegal, porque nosotros tenemos una contratación es con la Alcaldía de Paz de Ariporo. Con ellos es que tenemos un contrato firmado, tenemos unos deberes y unos derechos frente a ese mismo contrato, donde acá en el anexo técnico, que lo tengo acá precisamente, nos habla de una maquinaria mínima que el contratista debe soportar al hacer la oferta económica con respecto a ese contrato, y es claro que nosotros debemos contar con un equipo y una maquinaria mínima para poder ejecutar el contrato. Está por ley establecido, está aquí estipulado en el anexo técnico. Ahora, el tema de los contratistas. Nosotros, en pro de manejar un ambiente de calma, un ambiente conciliatorio con la comunidad de Paz de Ariporo y con este gremio en especial de los transportadores, quienes son los que en primera medida se han parado, por decirlo así, frente a nosotros a decirnos: no señores, si no es con nosotros y bajo las condiciones nuestras no se ejecuta la obra, por lo menos en el tema del transporte no, y es claro que el transporte tiene una inferencia totalmente amplia en la ejecución de esta obra. Nosotros hicimos varias reuniones para tratar de llegar a un acuerdo primeramente del precio, ¿sí? Primeramente del precio a los que ellos nos estaban sometiendo. Después de muchas conciliaciones, de muchas reuniones, más de 14, de las cuales quedaron estipuladas en acta aproximadamente 8, se logra llegar a un acuerdo, entre comillas, porque realmente lo que hace el contratista es acceder a las solicitudes y a las peticiones del gremio de transportadores, y finalmente conciliamos en 8.80 el precio, ¿sí? Eso en cuanto al precio por metro cúbico kilómetro transportado del material que vamos a requerir en la obra. Ellos hablan de unos compromisos que están establecidos acá en el acta número 8, que fue cuando se llegó al acuerdo, que fue el día 2 de diciembre de 2021, después de prácticamente 2 meses y medio de conciliación, concertaciones y demás. Ese compromiso es claro que no está bien interpretado por los transportadores, porque ellos hablan de que nosotros, el único sustento que tienen en esta acta es acá donde dice que nosotros como consorcio vamos a respetar el cargue. ¿A qué se referían ellos con respetar el cargue dentro de esta acta? Porque yo hice parte de esos comités, de esas reuniones, y lo tengo supremamente claro. Se referían a unas volquetas del municipio de Paz de Ariporo o de propietarios que son del municipio de Paz de Ariporo, oriundos de ahí, a los cuales ellos no querían dejar participar en el proyecto, o no quieren o no han dejado participar en el proyecto porque no están afiliados sus vehículos a las empresas como tal. Entonces siempre hubo claridad de que era esos vehículos. Nosotros accedimos porque la principal
El principal obstáculo para iniciar las actividades o la condición primordial era esas volquetas que son de esos señores que no están afiliados a nosotros, así pertenezcan al municipio, sean oriundos, sean nacidos, criados en el municipio de Pallariporo, no pueden participar en el proyecto porque no están afiliados a nuestras empresas. Entonces a eso se refiere, el acuerdo que está conciliado en esta acta. En ningún momento el contratista puede llegar a un acuerdo con un gremio que sea o esté por encima del contrato firmado con la entidad que es la alcaldía de Pallariporo. Nosotros no podemos tener un acuerdo que extralimite lo que ya está estipulado y plasmado en un contrato, ¿sí? El contrato estipula que el contratista debe tener una maquinaria mínima y eso siempre fue claro. El contratista siempre estuvo en su posición de tener su maquinaria mínima y de traer sus propias volquetas a trabajar, porque lo único que queremos es tener un avance de obra mayor, lo único que queremos es poder ejecutar la obra en el menor tiempo posible, utilizando claramente todos los vehículos disponibles del municipio de Pallariporo, pero también aportando los nuestros para generar ese mayor rendimiento en las actividades a ejecutar. Ingeniero, el consorcio ha presentado una queja ante el Vías por las actuaciones de Arsenio Sandoval, que es el director territorial de Vías aquí en Casanare. Dice que viene apoyando el inconformismo entre el gremio de los transportadores que contratiza Consorcio Vías de Pallariporo en el acuerdo del precio del metro cúbico por kilómetro, y se argumenta que Arsenio Sandoval está diciendo que hay retrasos en la obra y que por esos retrasos en la obra había que conciliar, y entre más rápido lo hicieran, pues se iba a avanzar en las obras. Específicamente, la queja en qué consiste. ¿Qué es lo que no está haciendo bien el señor Arsenio Sandoval? Bueno, como primera medida, pues eso hace parte de una investigación de las entidades encargadas de realizar la misma. Pero sí, a grandes rasgos puedo, digamos, decir que desde el principio que se iniciaron las conciliaciones hemos visto una injerencia inapropiada, presuntamente inapropiada, en el actuar del señor Arsenio Sandoval, porque nos hemos visto coartados y un poco presionados por parte del Invías, aún sabiendo, el señor Arsenio Sandoval tiene la total claridad de que por temas de vigencia del convenio, el contrato tenía una fecha de terminación del 31 de diciembre. Inicia el 17 de septiembre y termina el 31 de septiembre. A todas luces, no necesita uno ser ingeniero, tengo entendido que el señor Arsenio Sandoval es ingeniero, no necesita uno ser ingeniero, a todas luces es claro que una obra de esta magnitud no se ejecuta en 2 meses, 17 días, no se ejecuta. Aún así, nos vemos totalmente presionados y sale a la opinión pública a dar unas declaraciones totalmente inconsistentes, diciendo que el contratista lleva un atraso en este tiempo, cuando es claro que la situación de la fecha y la situación de la vigencia del contrato, pues en ese plazo establecido pues no se iba a poder ejecutar, y era claro que siempre iba a presentar un atraso frente a una programación que se debió presentar por temas de documentación, ¿sí? Yo, como director de la obra, personalmente realicé la ejecución de esa programación, y es claro que pues se debió acomodar, pero a todas luces nunca iba a estar de acuerdo a la ejecución. Ellos retrasan, pues presuntamente retrasan la firma de esta prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre. Prácticamente eso se firmó el 30 de diciembre, y entonces el señor Arsenio sale en medio de una negociación con los transportadores. Quiero aclarar también que eso que se habla de que el contratista solo ha trabajado tantos días, o que el contratista en el inicio de la obra solamente ejecutó tantos días, es totalmente falso, y se nota de una manera malintencionada cómo se organiza estas declaraciones y cómo se enfocan estas declaraciones. ¿Por qué? Porque es que la obra no solamente
es el transporte de material. Yo en obra tengo que hacer un replanteo, tengo que hacer un descapote, ¿sí? Muchas actividades previas que de pronto no están contempladas dentro de los ítems de pago del contrato, pero que sí debo ejecutar para poder avanzar en la ejecución como tal de la obra. Entonces es totalmente falso y es lo primero y en lo que quiero enfatizar. El contratista desde el día de la firma del acta de inicio empieza y comienza con las actividades de obra, transporta la maquinaria. Es un contrato que no tiene incluido el transporte y los tiempos de transporte de maquinaria, bueno, no hay problema. El contratista transporta su maquinaria previamente, una vez se firma el acta de inicio, transporta su maquinaria en el menor tiempo posible e inicia las actividades de tala de árboles, descapote, renivelación y compactación de la bancada existente, un sinnúmero de actividades que no están explícitas en el contrato, pero sí están implícitas, para yo poder realizar otras actividades como lo son el terraplén, que sí me representa un avance como tal en el cronograma. Entonces, en ese orden de ideas, por eso el contratista tiene su posición de que hay una injerencia directa, ¿sí?, del señor Arsenio en las negociaciones a favor del gremio de transportadores. Vuelvo y lo dejo claro. Arsenio Sandoval en algún momento ha hecho alguna presión indebida frente de pronto a un foro de recursos para, digamos, no entrometerse más y dejar que las cosas fluyan allá en estas negociaciones entre el contratista y los transportadores? Usted me pregunta si él ha realizado alguna actividad para mantener la imparcialidad. No, pues no, nosotros como contratistas no lo vemos así y así mismo se hizo la denuncia, porque precisamente de acuerdo a lo que estoy explicando, vemos al contrario que hay una parcialidad frente al gremio de transportadores, y más que frente al gremio de transportadores hay una parcialidad hacia la no ejecución del proyecto o hacia impedir que este proyecto se ejecute, porque no vemos por qué se debe hacer una injerencia directa en una negociación privada, ¿sí? Es una negociación entre unos transportadores y un contratista, y hemos visto que se ejerce cierta presión y se detienen se sale a la opinión pública a dar unos comunicados que es claro a toda vista que están parcializados hacia cierto sector, y nos vemos con preocupación y también queremos dejar claro aquí frente, ya que tenemos la oportunidad frente a los micrófonos y las cámaras, que esto nos ha conllevado a una serie de conflictos sociales dentro del municipio de Paz de Ariporo, porque es claro que las personas ven en sus líderes precisamente eso, un liderazgo, alguien que los puede guiar hacia unas opiniones, hacia tomar algunas decisiones. Entonces es claro que vemos que frente a estas comunicaciones pues la comunidad se nos está viniendo encima, porque igual son opiniones parcializadas que no están de acuerdo a la realidad. Ingeniero, usted dice que para la programación de obra inicial que terminaba el 31 de diciembre, dice literalmente, lo hicimos presionados, casi que por cumplir ahí dentro de una programación que no daba del tiempo para la magnitud de la obra. ¿Quién nos presionó para que ustedes aceptaran esa programación inicial? Otra situación que le causa molestia a los transportadores, dicen ellos, es que ustedes las 10 banquetas que tienen aparentemente no son de su propiedad, que son arrendadas, entonces, que como así para arrendar banquetas en otro lado sí hay, para contratar las de ellas no sabemos bajo qué figura o si es pues necesariamente obligatorio que sean de su propiedad. Por favor nos aclara eso. Y la otra situación es que en determinado momento se habla de por qué ustedes, si el municipio les está pagando a 750 pesos metro cúbico por kilómetro, aceptan cancelar a 880 pesos a los transportadores. ¿Hubo alguna presión para que eso se aceptara? Bueno, son varias preguntas. La primera, con respecto al cronograma de actividades, es claro que cuando uno firma un acta de inicio debe presentar un cronograma de actividades, y este cronograma de actividades debe estar ajustado a los tiempos contractuales. Cuando se firma el acta de inicio, el tiempo contractual era del 17 de septiembre al 31 de diciembre.
ahí no había, digamos, no había ningún inconveniente porque sabíamos que se debía prorrogar el convenio y por tanto el proyecto. Entonces, digamos, no es presión como tal, sino que nosotros presentamos nuestro programa de actividades de acuerdo al tiempo contractual, ¿sí? Sabiendo y dejando claridad total frente a la alcaldía, el INVIAS y la interventoría de que este tiempo no era suficiente para ejecutar un contrato de dicha magnitud. ¿Listo? Eso en cuanto a eso. Ahora, frente a los gremios transportadores, es claro que en APUs, ¿sí?, en el análisis de precios unitarios del terraplén, de la subbase, bueno, de todos los ítems que incluyen un transporte, estos ítems siendo aprobados una vez por la interventoría y presentados a la alcaldía, a nosotros nos pagan a 750 metros cúbicos kilómetro. ¿Por qué accedemos a pagar a 880, que fue el precio que finalmente se acordó con los transportadores? Un acuerdo bastante presionado y dirigido por ellos mismos, valga la pena aclarar, porque ellos se pararon en un precio de 900 pesos metro cúbico kilómetro y el contratista en 2 meses de negociación y 8 reuniones oficiales alcanzó a llegar a solamente que disminuyeran 20 pesos el metro cúbico kilómetro porque no había otra posibilidad. ¿Por qué accede el contratista a llegar a este acuerdo, que a todas luces no es un acuerdo, es una imposición por parte del gremio de transportadores? ¿Por qué accede? Accedemos porque teníamos encima la presión del INVIAS, que es el ente encargado de supervisar los recursos de este proyecto. Teníamos esa presión. ¿Por qué? Porque salen a los medios a decir y a hacer que la comunidad se nos venga encima, porque según eso la culpa era del contratista de no iniciar las actividades y ya llevaba un retraso bastante significativo. Claramente, frente a una programación de este tipo, que solamente se distribuyó en 3 meses, 17 días, el total de actividades, pues siempre iba a haber un retraso, porque es claro que ese no era el tiempo estipulado para la ejecución de un contrato. Entonces, frente a unas declaraciones dirigidas, mal dirigidas y encaminadas a simplemente generar esta controversia, pues tenemos encima a la comunidad. Y también es claro que el contratista y su intención siempre ha sido ejecutar la obra. Finalmente se accede a este precio en pro de poder avanzar y ejecutar la obra para, obviamente, una obra que solamente puede traer beneficio a la comunidad de Paz de Ariporo. Bueno, el tema, perdón, me queda una pregunta que no me respondió, que es el tema de la propiedad de las volquetas, esas volquetas que argumentan allá y pelean que no son propias, que son arrendadas, que bueno, en fin. Ok, el contratista tiene la documentación necesaria para poder soportar la tenencia de estas volquetas. Ya son temas, digamos, que entrarán en discusión con las respectivas entidades encargadas de verificar esto. Simplemente el contratista tiene la tenencia de estas volquetas y tiene la obligación y el deber y la obligación y el derecho de ejecutar su obra con sus volquetas, y ahí no, digamos, no. ¿Pero cuántas volquetas hay contratadas de Paz de Ariporo? Exacto. Entonces vamos a entrar en detalle. En el municipio de Paz de Ariporo, cuando se llegó al acuerdo con los gremios transportadores, ellos manifestaban de que tenían más de 150 vehículos disponibles para la ejecución de la obra. Nosotros iniciamos la ejecución y nos vemos enfrentados a que ellos tienen aproximadamente, o por lo menos los que nos están enviando, los que nos han enviado cuando han permitido ejecutar la obra, son aproximadamente 55 vehículos diarios. Ellos tienen su manera de manejar internamente los turnos, entonces nos envían 55 un día, otros 55 otro día. Por lo tanto, en el proyecto en este momento están participando 110 vehículos, de 110 a 120 vehículos. Cabe aclarar que en ningún momento, con la entrada de los 10 vehículos del contratista, se les está quitando alguna oportunidad a ellos. Simplemente se está reforzando el transporte del material. ¿Cuál es el interés que tendría el
No, esos son temas, digamos, que no están a mi alcance, y las entidades encargadas de realizar las investigaciones pues en su momento lo determinarán. No puedo, digamos, dar una declaración previa a eso. Aquí ya hay varias intervenciones a través de las transmisiones en vivo del tema de que puede ser, lo cierto es que nos están debiendo plata, que necesitamos que nos paguen, que hay con los pagos de los bolqueteros, de los transportadores. Exacto, en cuanto a los transportadores, es claro y el contratista reconoce una deuda que se tiene, pero también es claro que simplemente no es pasar una factura y que ya me van a desembolsar el dinero inmediatamente, y cualquier persona que tenga algún tipo de convenio comercial lo entenderá y lo sabrá. Eso hay que realizar una serie de conciliaciones, hay que verificar los viajes, hay que verificar que coincidan los viajes cobrados con los viajes realmente entregados en obra. Entonces, en este momento el consorcio está realizando un proceso de conciliación, concertación con respecto a eso, y en su debido momento se realizarán los pagos acordados. Nunca el consorcio ha desconocido la deuda, y es claro que es un servicio prestado y se debe cancelar. ¿Ustedes entran a pérdidas con esa negociación que hicieron? Claramente. ¿En cuánto? Si nosotros estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de pesos, solamente accediendo a las peticiones y a lo requerido del gremio de transportadores en el cambio del valor que nos pagan a nosotros por el transporte al que nosotros estamos accediendo a pagarles a ellos. El estudio de mercado inicialmente, ¿qué les arrojó a cómo debía pagarse el servicio de transporte y en cuánto se tasó finalmente? Nosotros recibimos unos precios y hacemos un estudio de mercado, como usted lo dice, y a nosotros nos arroja que el promedio del transporte estaba en 600 a 650 pesos metro cúbico kilómetro, ¿sí? De acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la cantidad de material a transportar, ¿sí? Porque no es lo mismo usted transportar un viaje a transportar 1000 viajes. Exacto, entonces estamos hablando de una cantidad de... Habla en la comunidad de que ustedes llegaron a legalizar una cantera que se encuentra en ese sector. No es a legalizar, había una cantera totalmente legalizada, y lo que hace el contratista es simplemente realizar un acuerdo comercial con esa cantera, una cantera que la comunidad misma dice es del sector. No veo ahí que, digamos, que haya... Bueno, vamos a ver los precios. Estaba explicándole los precios. ¿Dónde estaba y cuánto es que no me completó la respuesta? Exacto, nosotros hacemos un estudio de mercado y nos arroja que alrededor de 650 pesos. El APU contempla 750 pesos y nosotros llegamos a un acuerdo de 880 pesos. También se ha hablado de caducar el contrato con el consorcio y buscar otro contratista. ¿Esto es posible? ¿Y qué pasa con los recursos si se da la caducidad de este contrato? Totalmente falso. O sea, basados en qué sustento jurídico y técnico pueden afirmar de que se va a buscar otro contratista. Eso no funciona así. Entonces volvemos a lo mismo. Yo quiero invitar a la comunidad y a las personas que están saliendo a dar declaraciones frente al contrato y a los posibles sucesos que puedan llevarse a cabo, que primero hagan una investigación y que primero se sustenten técnica, jurídicamente, frente a una declaración, porque eso no funciona así. Los recursos simplemente, si al contratista no se le permite ejecutar la obra, pues simplemente se entrará en un tema jurídico y legal donde finalmente los recursos se van a terminar trasladando, y ya el contratista responderá por lo que se le ha entregado, y así quedará el tema, porque no... En este caso solo perdería aquí en la comunidad. Pues ustedes son contratos. Pues pierde el contratista claramente, porque el contratista es un negocio, la ejecución de un contrato, es claro, no se puede negar, pero finalmente los más beneficiados es la comunidad. O sea, una comunidad que por años, nos cuentan ellos que por más de 40, 50 años han estado anhelando esta obra para mejorar su calidad de vida, para mejorar su transporte, para mejorar su economía claramente, porque es que de allá de Montañas del Totumo y de estas veredas que están directamente
beneficiadas con este proyecto, pues se saca una cantidad de ganado, de arroz, que únicamente puede afectar positivamente la economía del municipio. Entonces, pues la comunidad es la que realmente se está viendo afectada. Ingeniero, ¿cuál ha sido la posición de la alcaldesa María del Toro en relación con la mediación entre transportadores y ustedes? Frente a esa posición, pues incluso acabamos de terminar la semana pasada el 6º puesto de mando unificado, donde ella nos ha invitado para tratar de llegar a una conciliación, pero es claro que el gremio de transportadores está en una posición de impedir el ingreso de 10 volquetas que el contratista por derecho y por ley debe ingresar. El gestionamiento nos insisten aquí a través de las redes sociales es que esas 10 volquetas no son de propiedad del consorcio, sino que fueron contratadas mediante leasing o mediante otra figura, y que por qué esas volquetas no se fueron contratadas precisamente de los transportadores que están en Pataricolo. Ese es uno de los problemas que plantean. Bueno, frente a... Ingeniero, yo le agrego algo a lo que está diciendo acá la colega, y es que efectivamente, como en este momento hay gente de Pataricolo conectada, y están enviando cualquier cantidad de preguntas y demás. Envían además una sentencia, la C033 de 2014, donde se dice que la contratación del servicio privado de transporte con empresas de transporte público legalmente habilitadas cuando no se utilizan equipos propios. Por eso es que ellos insisten en que los equipos no son del contratista y que por lo tanto existía la obligación de que todo el transporte se contratara con las empresas legalmente constituidas en Pataricolo para tal fin. Es claro, o sea, la comunidad está mal informada. Ese tipo de preguntas y ese tipo de comentarios es claro de que viene de una mala información. Nosotros estamos contratando todo el servicio del municipio de Paz de Ariporo. Ellos nos envían toda la cantidad de volquetas que tienen en este momento a disposición. Nosotros necesitamos más y el consorcio tiene unas volquetas. Vuelvo a lo mismo, yo no puedo entrar en esas discusiones jurídicas de que si son, de no son, porque pues el consorcio tiene la documentación requerida para sustentarlo. Entonces, comentarios al aire no puedo entrar a refutar acá. Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, no, esa sentencia es en cuanto al transporte público, pero volvemos a lo mismo, nosotros estamos contratando toda la cantidad del parque automotor que tenga el municipio de Paz de Ariporo. Es más, propias que ustedes las quieren involucrar o el contrato les impone que deben involucrar. Claramente, yo tengo aquí esta parte del anexo técnico donde hace total claridad del equipo mínimo que debe tener el contratista. Aquí está claro. Es más, frente a esas negociaciones que a todas luces son ilegales, porque es que a nosotros no se nos puede imponer no se nos puede imponer que debemos contratar los equipos solamente del municipio, cuando a nosotros contractualmente acá nos están diciendo que debemos tener una maquinaria mínima. Entonces nosotros no podemos entrar que por un tema social o por un tema de darle el beneplácito a estos gremios, entonces vamos a incumplir el contrato. No podemos. Ingeniero, inicialmente, ¿cómo se adjudicó este contrato? Porque hemos escuchado por parte del ingeniero Arsenio Sandoval que manifiesta que se investigue si se dieron irregularidades en la adjudicación del contrato, una. Y dos, si ustedes han recibido más amenazas o presiones aparte de los conflictos que se han generado en la parte del trabajo por la comunidad. Frente a la primera pregunta, esto es un contrato de licitación pública, contrato de obra de licitación pública, donde la alcaldía de Paz de Ariporo pues abre una licitación pública, como ya lo digo, y el contratista simplemente allega una documentación requerida y ellos tienen un comité para evaluar esas propuestas. Frente a un sinnúmero de propuestas, ellos hacen el análisis técnico y jurídico y determinan que el consorcio es el idóneo y es quien cumple con todas las condiciones para ejecutar la obra. Frente a eso yo no tengo nada más que decir. Si el señor Arsenio Sandoval sale a decir que hay unas irregularidades, pues ya estarán las entidades encargadas de hacer esa investigación. ¿Cuántos oferentes se presentaron? Fueron 12 oferentes, de los cuales pues el consorcio, como ya lo decía, fue quien cumplió con la parte técnica y legal para poder ejecutar la obra. Frente a irregularidades y otros temas,
como la mayoría de las cosas que se vienen suscitando y que se ventilan de la ejecución de esta obra, pues ya estarán las entidades pertinentes encargadas de realizar la investigación, y pues me imagino que el señor Arsenio ya se acercó a alguna de estas entidades a realizar la respectiva denuncia. Volviendo a presencia, quisiera preguntarle sobre la deuda, porque es que también nos insisten sobre la deuda, porque ese es uno de los factores por los cuales están en protesta. Había un acuerdo, según nos mandaron un acta acá, que se pagaba a los 3 días después de pasadas las facturas. Sí. Entonces, los transportadores quieren saber cuándo es que efectivamente les van a pagar, porque no está cumpliendo ese acuerdo según lo que ellos Bueno, dicen. hay un acuerdo, también hay un acuerdo de que los transportadores transportan el material y nos dejan ejecutar la obra, ¿sí? Frente a eso, los primeros que incumplen son ellos. Sí, ellos incumplen ellos incumplen este acuerdo y nosotros entramos en una negociación. No es que incumplamos, entramos en una negociación y ellos nos pasan un pliego de petición que está consignado en el 6º PMU realizado con la alcaldía y las autoridades competentes para dicho PMU, y ellos pasan un pliego de peticiones que además a todas luces es ilegal, porque nosotros no tenemos, nuestro contrato es con la alcaldía. ¿Por qué tenemos que estar presentando, recibiendo pliegos de peticiones de un tercero que no tiene nada que ver con la ejecución del contrato como tal? ¿sí? Sí, se utiliza la contratación con petroleras. Ustedes no son una petrolera. Exactamente, lo acaba de decir, señor periodista. Nosotros no somos una petrolera. ¿Por qué tenemos que estar aceptando pliegos de condiciones? Es que nosotros en este momento vemos de una manera inaudita lo que está pasando con la ejecución de nuestro contrato. Un contratista que quiere ejecutar su obra, que ya demostró que cuando lo dejan trabajar avanza, porque ya lo demostramos, y el que quiera ir a revisar la obra, y hay una interventoría y hay una supervisión, que es lo que no sale a decir la supervisión, porque la supervisión no sale a decir que efectivamente en el tiempo que nos han dejado transportar material y que se ha podido trabajar, el contratista ha tenido la logística, técnica y financiera para ejecutar la obra. Eso no salen a decirlo, pero bueno, no importa. Entonces, frente a los pagos, en ese pliego de condiciones que presentan ellos en el 6º PMU realizado, dicen en el punto número 8 que una vez se llegue a un acuerdo, el contratista deberá realizar los pagos. Entonces no hay un acuerdo tampoco. Entonces por todos lados nosotros no vemos por qué están utilizando ahora como caballo de batalla el tema de los pagos, cuando ya dentro de las peticiones realizadas por ellos, y son documentos que reposan en la alcaldía, y ustedes como periodistas y la comunidad puede ir a solicitar las copias tanto de los audios como de los documentos que están anexos a ese PMU, donde ellos dicen que una vez se realicen los acuerdos o se llegue a un acuerdo, pues el contratista deberá cancelar esa deuda, porque finalmente estamos en una negociación. A todas luces estamos en una negociación frente a unos incumplimientos de ellos en el transporte de material que nos afectan diariamente económicamente al contratista, porque cada día que no trabajemos pues son unos operadores, son una maquinaria, son unos profesionales. Bueno, yo quiero aclarar también ahí el tema. No es que no estemos trabajando, simplemente no nos están dejando avanzar en las actividades principales de ejecución del contrato, porque en este momento hay unas actividades, como lo digo, que no representan un avance porque no son reconocidas dentro del presupuesto, pero sí debemos ejecutarlas para poder avanzar con la obra. Ingeniero, si eventualmente se llega a un acuerdo esta semana, ¿en cuánto tiempo entregan ustedes esa obra? ¿En cuánto tiempo la terminan? Nosotros tenemos un tiempo contractual hasta el 31 de agosto. Ese es nuestro tiempo contractual, y es a lo que estamos apostándole, que si hoy los señores del gremio de transportadores nos dicen listo, vamos a trabajar, seguimos nosotros con nuestras volquetas que estamos aportando, ustedes pueden ingresar sus 10 vehículos porque no hay ningún problema, porque simplemente lo que vamos es a reforzar la flota de transporte. Entonces iniciamos y le estamos apostando a terminarlo el 31 de agosto de este año. Ingeniero, desde el inicio de este embrollo que se ha convertido en este proyecto, ¿cuántos paros han realizado el gremio transportador? ¿Cuántos días han podido trabajar? Porque usted menciona que hay un avance del 31.5% del proyecto. Y el Arsenio Sandoval manifestaba de que
la calidad del material no era el propio. ¿De dónde están ustedes extrayendo ese material? Y no se supone que el supervisor es el que le da el visto bueno del lugar donde están extrayendo. Su pregunta me da la razón en la respuesta. ¿Cómo es posible que si hay una entidad encargada de supervisar una obra y lanza al aire unas acusaciones, ellos deben tener la capacidad técnica para poder determinar si esto es cierto o no, no simplemente lanzar unas acusaciones al aire para que el pueblo las interprete de la manera que quieran? Ellos tienen sus ingenieros, seguramente tendrán la capacidad de realizar los laboratorios pertinentes, de analizar los laboratorios que nosotros estamos aportando, porque es un tema totalmente técnico. Nosotros aportamos unos laboratorios al material, aportamos unos estudios que se le ha realizado al material y que esos estudios deben estar claramente de acuerdo a las especificaciones establecidas para el contrato, para los ítems y para la calidad de los materiales que estamos ejecutando. Entonces, volvemos a lo mismo, es lo que siempre vemos y es lo que queremos manifestar, la total preocupación del contratista de estas declaraciones malintencionadas, porque no se puede analizar o interpretar de otra manera. Si yo como representante de una entidad que tiene los recursos, que tiene el personal, que tiene toda la manera para poder realizar un análisis técnico de un material o un análisis técnico de una obra, salgo a decir que presuntamente el material no es el que cumple. No, demuéstrenos que el material no cumple y el contratista entrará a responder. Pero en este momento nosotros sí hemos aportado toda la documentación técnica que regula este material y que nos habilita para utilizarlo con una cantera totalmente legalizada, con un material totalmente analizado, que nos habilita técnicamente a realizar la obra con este tipo de material. Entonces, ingeniero, volviendo a la primera pregunta, ¿cuántos paros han realizado? ¿Cuántos días han podido elaborar? Y esas volquetas que manifiestan que son del consorcio, ¿quién las está manejando? Bueno, son varias preguntas. El tema de cuántos días hemos podido trabajar es una pregunta que no se debería hacer, pienso yo, porque es que el contratista está trabajando desde el primer día que se firmó el acta de inicio. Desde el 17 de septiembre del 2021 el contratista viene trabajando con su personal, con los profesionales, con los trabajadores que son de la zona, ¿sí? Incluso el personal profesional, la mayoría fue vinculado de Paz de Ariporo, de la zona, de diferencia del proyecto. Nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando, aún en este momento con este bloqueo que podría ser el número 3, en lo que llevamos ejecutando nosotros la obra, seguimos trabajando, nosotros seguimos realizando actividades internas en la cantera con una volqueta que nos quedó, seguimos realizando las actividades en la obra con el personal. Okay. Entonces, digamos, no es como hacer la pregunta de cuántos días hemos podido trabajar, sino cuántos días se nos ha permitido por parte del gremio de transportadores llevar y transportar el material para Terraplén, que es el material que en este momento estamos transportando. ¿Cuántos días entonces? Entonces estamos hablando de que aproximadamente no pasamos los 45 días. Ingeniero, una situación que se ha conocido en los últimos días es la presunta posición del contratista en el sentido de que hay que construir 3 puentes dentro de ese contrato y que el contratista plantea que no se construyan, sino que mejor esos 3 puentes se cambien por más kilómetros de pavimento. ¿Eso es cierto? Volvemos a lo mismo. ¿Quién plantea la situación y bajo qué argumentos técnicos está? Es probable, es probable, eso es una situación que podría llegar a pasar. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos puentes en total funcionamiento, pues ¿qué beneficia más a la comunidad? Y la obra puede llegar a tener unos sobrecostos o puede llegar a tener unas cantidades mayores de ejecución de obra que no estuvieron contempladas en el presupuesto inicial. Pues el contratista podría proponer, junto al aval de la interventoría claramente y la supervisión que es la alcaldía de Paz de Ariporo, pues podría llegar a proponer, bueno, ¿qué es lo que apremia más en este momento? ¿Cuál es el problema más apremiante para la comunidad? Pues el transporte de sus materiales, de sus productos, ¿sí? Y si los puentes están funcionales,
pues yo qué preferiría, recortar vía o sencillamente desistir de la ejecución de los puentes para poder mantener la meta física establecida en el contrato con respecto a la vía o al alcance del pavimento. Pero vuelvo a lo mismo, eso no sé de dónde sale la información, porque pues de parte mía, pues en este momento no conozco con respecto al tema. Ingeniero, muy a las 7 de la mañana el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ex senador y en este momento imputado por cargos, alertó lo siguiente: dice: el Payariporo Casanare informan que de un contrato de 45.000 millones de pesos en dificultades, alto anticipo y no empieza. Acusan a la senadora saliente. El Centro Democrático no puede permitir corrupción. ¿Qué dice usted frente a este trino del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? Porque lo que está indicando acá es que una senadora ha tenido injerencia también sobre este contrato. Pues claramente es una muestra de lo que estamos viviendo nosotros como contratistas frente a este proyecto. Es un ir y venir de mala información, es un ir y venir de informaciones malintencionadas y direccionadas políticamente sobre todo, ¿sí? Mucha información direccionada políticamente, y eso es un claro ejemplo, los alcances que tiene ese juego político, donde yo no puedo opinar realmente porque nosotros Pero somos... ¿la senadora ha tenido alguna injerencia? ¿Ha llamado al contratista? ¿Ha mandado emisarios? Esos son temas que están en este momento bajo investigación y por los cuales yo no puedo, o sea, y por lo tanto yo no si puedo... está bajo investigación, ¿es que sí? No, yo no puedo decir que sí o que no, simplemente pues las entidades, porque nosotros responsablemente, como contratistas responsablemente, no salimos a ventilar información a la opinión pública para generar controversia, sino que simplemente actuamos en ley. Entonces actuamos bajo los lineamientos jurídicos pertinentes para cada caso, pero no podemos dar información porque pues estarán las respectivas investigaciones y las... ¿Nunca lo ha llamado la senadora? No, a mí no. Ni a ningún emisario de ella. No tengo conocimiento de eso. Ingeniero, el consorcio se ganó el contrato en Francalit. ¿Hubo algún tipo de preventa, de coima, que esté de pronto en este momento originando toda esta situación? Es claro, o sea, la ley es clara y el comité evaluador de la propuesta realizó el análisis, realizó un análisis a la propuesta técnica y económica, verificó la documentación aportada, y si eso no fuera así, pues las entidades encargadas de realizar ese análisis y de realizar esa investigación, pues ya nos hubieran dicho: vea, señores, ustedes no cumplieron, ustedes falsificaron algún documento. Pues al momento no tenemos ningún tema con relación a eso, y pues pensaría yo que si no hay y si está en investigación, pues ellos serán los encargados de determinarlo. ¿Qué propone, ingeniero? Después de todo este estudio que se presenta para el foro, ¿qué propone el consorcio? ¿Cuál es el camino a seguir? El consorcio, nosotros precisamente estuvimos en el Consejo de Payariporo el día viernes, en una sesión de más de 5 horas, donde el Consejo de Payariporo, tratando de garantizar la mediación de esta negociación, pues nos cita tanto al gremio transportador como al contratista, y cita, es una sesión abierta, y cita una serie de personajes, los cuales las primeras 2 o 3 horas de negociación no fue negociación, sino fueron intervenciones políticas, netamente políticas, que no aportaban absolutamente nada a la negociación, vale la pena aclarar. Pero después de estas 2 o 3 horas se retiran estos personajes y quedamos los verdaderos implicados y los verdaderos interesados en ejecutar la obra, por lo menos de parte del contratista, que estamos totalmente interesados. Se habla de que el contratista se va a ir, que va a dejar la obra botada. O sea, son cosas que no tienen sentido y que están malintencionadas claramente los comentarios. Contratista, el interés del contratista es ejecutar y llevar a cabo este proyecto, porque el negocio del contratista es ejecutar la obra y llevar un beneficio claramente a la comunidad. Entonces nosotros nos quedamos en la negociación y lo mismo, o sea, ¿a qué viene el tema? De que lo mismo que les voy a decir acá, pues se los dije allá a ellos, a los señores transportadores. La propuesta del contratista es trabajemos.
saquemos adelante esta obra, colabórenos, ellos son de Paz de Ariporo, ellos son de los más interesados en ejecutar la obra, son los señores contratistas, los señores transportadores y obviamente pues nosotros. Trabajemos, la propuesta es trabajemos, permítanos cumplir con el contrato, permítanos reforzar ese transporte, permítanos el generar más empleo, porque los 10 conductores de las volquetas son pazdiariporeños, personas de ahí, que tienen 10 familias también por alimentar. Entonces permítanos trabajar. Ellos nos hablan de que nosotros tenemos la economía suspendida en el municipio, que porque si no trabajan 55 volquetas diarias, entonces son 55 empanadas menos que vende la señora allá abajo en la tienda, son 55 llantas menos o las que se presenten en el día que arreglan. Yo les decía, señores, y si ustedes trabajan con sus 55 volquetas y nos permiten ingresar las 10 nuestras, pues van a ser 65 empanadas, o sea, ya la señora va a tener que vender más. Y yo les decía y les hacía esa propuesta y los invitaba, vamos a trabajar. El contratista se compromete a garantizar la logística necesaria para que las volquetas, para que las de ellos y las nuestras trabajen sin ningún problema. Ingeniero, finalmente el consorcio se ha hecho, ustedes son los aparecidos. Cuéntanos un poquito cuál es la experiencia que tienen en este momento, están ejecutando obras en otras partes del país. Claro, la empresa, pues no tanto el consorcio, porque es claro que el consorcio simplemente tiene pues la injerencia en esta obra, pero las empresas involucradas en este consorcio pues tienen más de 20 años de experiencia trabajando por todo el país. Hemos trabajado en Antioquia, en el Putumayo, claramente en Cundinamarca, Bogotá. O sea, es un tema de que no es un consorcio aparecido como lo quieren hacer ver. Volvemos a lo mismo, no han investigado, no han hecho el análisis pertinente para lanzar esos juicios. Entonces, tenemos la total experiencia para ejecutar esta obra. ¿El contratista ha podido visitar las obras, ha podido asistir al lugar o hay algún temor por parte de él, de pronto alguna amenaza, alguna represalia que se pueda tener con bueno, algún funcionario de la... Pues sí es claro, o sea, hay un tema claro de que el tema social en este momento está bastante complejo. Y si hay algún temor, incluso en este momento tenemos profesionales que han renunciado por este temor que se ha infundado a partir, digamos, de los comentarios en las redes sociales de la comunidad, porque hay comentarios malintencionados donde la comunidad lo que hace es replicarlos y todos sabemos del poder que tienen las redes sociales. Entonces en las redes sociales se está generando una campaña de desprestigio contra el contratista porque no es de Paz de Ariporo y que los estamos pisoteando y que estamos pasando por encima de la comunidad. Y yo les digo, ellos han averiguado dónde compramos la comida, dónde pagamos los arriendos de las viviendas, dónde pagamos el tema de los bienes y servicios como tal, pues en Paz de Ariporo. Los trabajadores del consorcio, los trabajadores de abajo de como tal de la vía, la comunidad se está viendo beneficiada, pero frente a una campaña de desprestigio, pues sí hay un temor e incluso hemos tenido renuncias de profesionales porque ven con temor toda esta campaña que se suscita en redes sociales. Ingeniero, aunque ya nos habían dicho que finalmente yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrán intereses políticos en mantener el paro por lo menos hasta el 13 de marzo, que son las elecciones, para que de pronto algunos candidatos puedan ir hasta el sitio a tomarse la foto con los transportadores a decir, miren, pobrecitos los transportadores, los están pisoteando? ¿Ustedes creen que eso puede ser una de las causas de mantener al paro y que después del 13 de marzo los dejen trabajar? Pues yo quisiera pensar que no, porque para mí, o sea, en mi haber no cabe poder llegar a imaginarme que la política esté por encima o los intereses políticos individuales esté por encima del bien común y del bien del pueblo. O sea, yo no puedo creerlo. Quisiera pensar que no, pero a todas luces es claro de que, de acuerdo a lo que hemos visto, muchos políticos y muchos candidatos, incluso políticos ejerciendo cargos en este momento, reunidos allá en el paro, y por eso digo, yo no puedo lanzar un juicio porque ya las entidades encargadas de esa investigación pues realizarán sus respectivas pesquisas y podrán determinar si hay injerencia o no política en eso. Pero pareciera
a lo que uno puede observar, presuntamente sí hay unos intereses políticos. Ya conocemos la postura, la posición del supervisor, que es en este caso Invías. Pero el contratante que finalmente es con ustedes es la alcaldía de Paz de Aripolo. ¿Qué postura ha tenido la alcaldía de Paz de Aripolo? ¿Tiene los mismos cuestionamientos que el supervisor, que es Invías? ¿O hay algún pronunciamiento a favor? ¿O qué posición ha tomado la alcaldía de Paz de Aripolo? Lo que pasa es que la alcaldía de Paz de Aripolo, como supervisor principal del proyecto, tiene toda la documentación. Entonces ellos no tienen, frente a términos técnicos y legales, no tienen ningún pronunciamiento negativo, porque no los hay, ¿sí? Porque ellos tienen a todas luces, tienen su documentación al día, tienen sus informes, tienen todo, todo en lo que el contratista, como está estipulado en el contrato, el contratista tiene unas obligaciones y ha cumplido totalmente con ellas, entonces pues la alcaldía tiene todos sus informes. Entonces, frente a esos comentarios de técnicos de mala ejecución, pues ellos no se han pronunciado de ninguna manera porque no hay por qué. Y frente al tema del paro, pues ellos como siendo una institución pues mediadora que está interesada totalmente en la ejecución de la obra también, pues simplemente ha tomado una posición imparcial, tratando de generar unos acuerdos, pero nosotros también es claro que queremos dejar, por sentado de que nosotros también estamos exigiendo que la alcaldía tome una posición más clara frente a los hechos sucedidos, porque nos estamos viendo afectados y no estamos viendo las garantías para la ejecución de esta obra como tal. ¿La alcaldía les ha dado alguna respuesta frente a ese requerimiento que ustedes hacen de que haya mayor contundencia en un pronunciamiento del ente municipal? Sí, estamos precisamente en esos procesos y ya lo estamos dejando todo por escrito. Hay una trazabilidad del proceso por escrito, porque nosotros necesitamos precisamente exigir y reclamar esas garantías. ¿Piensan ustedes realizar nuevamente otra reunión o mesa de trabajo con los transportadores para llegar a un acuerdo definitivo? Nosotros estamos dispuestos a todas las mesas de trabajo y negociaciones y mesas de conciliación que sean pertinentes, siempre y cuando se nos garantice el derecho al trabajo y se nos garantice que podemos ejercer nuestras obligaciones como contratistas. Es decir, ustedes siempre han estado abiertos al diálogo. Totalmente. Nosotros queremos llegar siempre a un acuerdo que pueda generar la ejecución del proyecto y por ende pues el desarrollo de una comunidad. Listo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.